Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Es un gusto, es un placer para mí reencontrarme con usted para estudiar la palabra de Dios. Mi deseo es que cada uno de nosotros podamos encontrar fortaleza en el estudio de la Biblia, en la palabra de Dios. Mi deseo también es que la señal esté saliendo muy bien en el día de hoy. Siempre hay algunos inconvenientes, sin embargo, espero que el Señor nos dé la gracia de poder estar conectándonos correctamente. Vamos a orar para iniciar el estudio de hoy. No olvide compartir este estudio, por favor, con sus familiares, con sus amigos, y que ellos también conozcan a ese Dios que quiere lo mejor para sus vidas. Porque Dios quiere nuestro bienestar, amigos. No quiere nuestra muerte, no quiere desgracia para nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Por lo tanto, vamos a decir a nuestros amigos, a nuestros familiares, que hay un Dios que desea lo mejor para sus vidas. ¿Sí? Vamos a orar, por favor, allí donde estamos. Oh Señor, gracias te damos en este momento porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Queremos entenderla, Señor. Queremos llevarla a la práctica también. Por favor, ayúdanos. Sin ti nada somos. Sin ti nada podemos hacer. Por eso, toma nuestra vida entera, hazla tuya y dirígela de acuerdo a tu voluntad. Te quiero pedir de manera muy especial por todos mis amigos y hermanos que están reunidos aquí. Señor, tú los conoces, tú sabes sus necesidades, sabes sus luchas, sus desafíos, muchas veces sus derrotas, pero también, Señor, estoy muy seguro que ellos han tenido varias victorias contigo. Ayúdalos a seguir confiando en ti, a seguir tomados de tu mano, para que los embates que nos lanzan este mundo pueda no destruirnos. Como dice el apóstol Pablo, podemos estar cansados, pero no derrotados. Señor, queremos seguir adelante. Ilumina nuestra mente, oh Espíritu Santo, posesiónate de nuestra vida y despierta, Señor, con amor como lo haces siempre a los que necesitan estar aquí, en esta transmisión, en este estudio. Trae, Señor, a esas personas que encuentren el link, que encuentren el enlace sin ningún problema, para que puedan acompañarnos y puedan escuchar tu mensaje. Toca también nuestro corazón para tener el deseo de compartir este estudio con todos los que nos rodean, sin tener vergüenza, sin tener miedo. Señor, que tu palabra pueda ser esparcida en todos los terrenos, pero rogamos que caiga, Señor, en terreno bueno, para que dé buenos frutos también. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, estamos listos ya para estudiar la Biblia. Gracias a cada uno de los que están presentes aquí. Gracias a los que nos acompañan
de los diferentes países de Sudamérica. Un saludo para cada uno de ustedes. Sé que nos miran desde Argentina, desde Chile, desde Bolivia, Ecuador. Qué bueno que estén con nosotros. Aquí Perú, pues, definitivamente hay varios amigos, hermanos que nos están mirando y escuchando y acompañando desde la costa, desde la sierra, desde la selva del Perú. Un saludo, un abrazo para ustedes también, queridos hermanos, queridos compatriotas. Y de igual forma, están desde Centroamérica, hay amigos que nos miran desde Colombia. Un saludo para ustedes desde México. Qué lindo tenerlos aquí. República Dominicana también nos acompañan. Y desde Norteamérica, hermanos latinos que nos están mirando desde Pensilvania, Houston, Maryland. Qué bueno de verlos, ¿no? Desde Virginia también nos están viendo. Y amigos y hermanos que nos miran desde Canadá. España también está acompañándonos. Hay 2 amigos o 3 allí desde Barcelona que se conectan. Gracias, muchas gracias. Y si no mencioné algún país donde usted me acompaña, pido disculpas, pero recibo un fuerte abrazo de mi parte. Un abrazo, un saludo para ti. Gracias por ser parte de Lecciones que Transforman. Vamos a abrir la Biblia, por favor, para iniciar nuestro estudio en Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Este es un texto bíblico que estudiamos ayer, en el tema de ayer, que llevó por título Lazos que unen. Y voy a tomar este texto para introducirnos al tema de hoy, que lleva por título La ley dentro del pacto. Vamos a leer primero entonces Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Deuteronomio 4, 13. Mientras usted encuentra este texto bíblico, por favor, vaya compartiendo también el estudio de hoy con la iglesia donde usted asiste, al grupo pequeño, a sus familiares, sea cual sea, mande por favor este estudio. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, dice lo siguiente, fíjese acá. Y él os anunció su pacto. Se está hablando aquí de Dios, ¿no? Moisés está diciendo esto de Dios. Y él os anunció su pacto, al cual os mandó poner por obra. Qué interesante. Amigos, la palabra pacto tiene muchas otras connotaciones. Pacto aquí, por ejemplo, está relacionado con mandamientos, está relacionado con estatutos, está relacionado, como vimos ayer, con testimonios, ¿no? Con palabras de Jehová. Y lo que Moisés está diciendo aquí al pueblo es que Dios, al compartir su pacto con su pueblo, lo que quería era que este pacto, que consistía en estatutos, en mandamientos, en consejos, en palabra de Jehová, se pusiese por obra. ¿Qué significa poner por obra? Significa llevarlo a la obediencia, llevarlo a la práctica. Cuando Dios hace un pacto con el ser humano, ese pacto está compuesto de consejos, de normas que ayudan, que son en bienestar al ser humano, que fortalecen la relación entre Dios y el ser humano. Recuerde que pacto justamente tiene que ver con una relación, pero una relación de amor, una relación de bienestar entre Dios y el ser humano. Y con eso en mente,
Moisés aconseja al pueblo y dice, él anunció su pacto, o sea, les brindó su pacto, les hizo conocer su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos. ¿Cuál es el pacto? Los 10 mandamientos. Y los escribió en 2 tablas de piedra. En este caso, Moisés habla específicamente de los 10 mandamientos que el pueblo recibió ¿dónde? En el desierto de Sinaí. Allí, donde estaba ubicado el monte Sinaí, donde Moisés recibió de parte directamente de Dios, ¿no? Los 10 mandamientos entonces es el pacto, aquí en este caso. Pero también, amigos, los estatutos y los mandamientos de Dios incluyen toda su palabra. Toda su palabra. Pero si queremos un resumen de todos los mandamientos que están aquí en la palabra de Dios, podríamos ir a hablar o hablaríamos de los 10 mandamientos de manera específica, ¿no? Entonces, el pacto de Dios con su pueblo, amigos, tenía varios requisitos, ¿no? Y específicamente Moisés se refiere a los 10 mandamientos, esos requisitos. Pero recuerde, amigo, amiga, que los mandamientos de Dios no son una carga. Y muchas veces nosotros hemos visto a los 10 mandamientos o a los mandamientos de Dios en general, a los estatutos, como una carga. Y hemos también enseñado a la gente, consciente o inconscientemente, como que los mandamientos son pesados, ¿no? Son gravosos, como dice la Biblia en algunas versiones. Sin embargo, eso no es así. Jamás estuvo en la mente de Dios al dar a su pueblo sus estatutos, sus mandamientos, los requisitos del pacto, estuvo en la mente de Dios que sean una carga pesada en la vida del ser humano. Absolutamente. Al contrario, esos estatutos, esos testimonios, esos mandamientos, esos consejos que Dios compartió con su pueblo, siempre tuvieron la intención de beneficiar al ser humano, de ayudar a vivir una vida buena, llena de bendiciones, una vida plena. Y recuerde, amigo, yo siempre repito esto, de que Dios jamás va a dar al ser humano algo que le hace daño, algo que lo maltrata, algo que lo mete en la esclavitud. Jamás. La ley de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, en forma específica o en forma general, son para beneficio del ser humano. ¿Sí? Recuerde eso, por favor. Y hoy día, justamente, yo voy a revisar con ustedes algunos textos bíblicos que demuestran este detalle. Recuerde que el pacto de Dios está muy relacionado con su ley. Con su ley. Recuerde que ley tiene que ver con enseñanzas, tiene que ver con instrucciones. Esa es la ley. La ley son consejos. La ley está conformado por instrucciones, por enseñanza de parte de Dios. ¿Y qué mejor tomar instrucciones, enseñanzas de parte de Dios? ¿Qué mejor? ¿Quién nos puede enseñar más que Dios? ¿Quién nos puede instruir más que Dios?
¿Quién nos puede aconsejar mejor que Dios? ¿Quién? Nadie. Sin embargo, el mundo ha rechazado ese consejo. El mundo ha despreciado los consejos, las instrucciones, ha despreciado los mandamientos de Dios. ¿Y sabe de quién es ese trabajo? ¿Sabe de quién vino esa idea de que las instrucciones, los consejos, los mandamientos, los estatutos, los testimonios de Dios no deben ser obedecidos? Porque ya pasaron de moda, porque son del Antiguo Testamento, porque tiene que ver con una salvación con obras y son una carga que nos limita, no nos deja vivir una vida tranquila, libre, sino que nos convierte en esclavos. ¿Sabes de quién es esa idea? De Satanás, amigos. De Satanás. Y esto no es una idea nueva, es una idea vieja que viene desde el cielo. El demonio, antes de ser demonio, cuando era un ángel excelso, Lucifer, llamado, él se quejó de eso justamente y regó esta idea falsa entre los ángeles, diciendo que los mandamientos de Dios los hacían esclavos, los encasillaban y no los dejaban en libertad. Esa fue la idea que vendió Satanás a los ángeles, y la tercera parte de ángeles del cielo lo creyeron, le creyeron. Terrible. Y eso hizo cuando vino a esta tierra, con Eva, cuando le dijo a Eva, disfrazado de serpiente, Satanás, le dijo, es que Dios no quiere. ¿Ah? Dios no quiere que ustedes sean como Él. Dios no quiere que sus ojos se abran. Si ustedes comen de este fruto, sus ojos se van a abrir. Pero ¿cuál fue el estatuto de Dios? ¿Cuál fue el consejo de Dios? ¿Cuál fue la instrucción? La enseñanza que Dios le dio a Adán y a Eva en cuanto a ese fruto, en cuanto a ese árbol. No coman, no se acerquen a ese árbol, porque el día que ustedes se acerquen y coman del fruto de ese árbol, van a morir. Ese fue el estatuto, ese fue el consejo, esa fue la instrucción, esa fue la ley. El pacto que Dios hizo con Adán y Eva tenía un requisito. ¿Cuál era el requisito? Cumplan mi instrucción, cumplan mi orden. Pero la pregunta era, ¿o es? Este requisito, ese consejo, esa instrucción, esta ley que les dio Dios a Adán y a Eva, ¿era una carga para ellos? ¿Era para interrumpir su libertad? No, al contrario, era para que ellos tuviesen libertad y viviesen una eternidad. ¿Se da cuenta? Pero lastimosamente Adán y Eva decidieron creer en Satanás, el mentiroso de siempre, el homicida, el que quiere la muerte de todos los seres humanos. Le creyeron y el pacto se rompió. Amigos, repito, la ley, que significa enseñanza, que significa instrucción, que significa consejos, que significa estatutos, testimonios, mandamientos, no son una carga. No es para encasillar al ser humano y no darle libertad. La misma Biblia dice que la ley de Dios, los mandamientos, las instrucciones, los consejos, las enseñanzas de Dios son para dar libertad al ser humano, para liberarlo de qué, de la desgracia,
para liberarlo de la tristeza, para liberarlo de la ignorancia, aún de la muerte. Sí, amigos. Pero el diablo ha usado muchos predicadores, muchos instructores bíblicos, y está usando muchas iglesias, lastimosamente, para enseñar de que la ley ya es un asunto del pasado, de que Cristo, o desde que Cristo vino a esta tierra y murió en la cruz, esa ley ya fue crucificada también. Que no hay que obedecer esa ley, que los que obedecen esa ley o los mandamientos de Dios están todavía en pecado, no tienen libertad, no están dentro de la gracia. ¿De dónde han sacado estas personas esto? ¿De qué libro han aprendido eso? En la Biblia no está, amigos. En la Biblia no está de que la ley fue crucificada en la cruz, que ya fue enterrada, de que ya pasó de moda. ¿Dónde está eso? Más bien lo contrario. En la Biblia yo encuentro de que los mandamientos de Dios son eternos. Los mandamientos de Dios no se cambian ni una tilde ni una jota. Nadie puede alterar los mandamientos de Dios, los consejos de Dios. Jamás. Y no son una carga. Más bien, nos liberan de las cargas de este mundo del pecado. Nos dan libertad. Es una ley de amor. No es una ley que destruye, sino una ley de amor. ¿Por qué? Porque a pesar de que nos hace ver nuestra condición pecaminosa, pero nos lleva al Salvador. Nos dirige, nos indica el camino por donde ir para encontrar salvación. La ley no nos salva, pero sí es nuestra guía, es nuestra maestra, es nuestra instructora. Nos enseña el camino por donde ir para tener libertad. Es decir, nos enseña el camino hacia Cristo, el que nos salva. Jamás la Biblia ha enseñado de que la ley salva. Jamás. Y esto ya hemos hablado nosotros también, ¿no? En temas anteriores. Entonces, amigos, nosotros debemos saber este asunto. Nosotros debemos reconocer. Estamos teniendo algunos problemas de la señal. Aquí estoy viendo que se está yendo el internet. Tengan paciencia, no se desconecten, sigamos adelante. Estoy rogando en mi corazón a Dios que no permita que se corte la transmisión. Pero vamos a avanzar. Entonces, amigos, en la Biblia encontramos que el pacto de Dios está relacionado con la ley. Es decir, dentro del pacto está la ley, están sus consejos, están sus instrucciones. Esos son los requisitos para que el pacto se mantenga firme, se mantenga correctamente. ¿Sí? Sí. Por eso el tema de hoy es la ley dentro del pacto. ¿Por qué la ley está dentro del pacto? Porque este pacto es un pacto de beneficio, es un pacto de prosperidad, de bienestar para el ser humano. Eso. Y para que se cumpla ese objetivo de que este pacto sea una bendición para el ser humano, hay requisitos, hay consejos de parte de Dios. Y Dios es lo mejor. Dios es extraordinario. ¿Sí? Yo quiero leer con ustedes algunos textos bíblicos que nos demuestran de que los mandamientos de Dios son una bendición. No podemos desecharlos. No podemos desecharlos.
Los mandamientos de Dios no deben ser enterrados como Satanás enseña. No podemos creer de que los mandamientos de Dios ya son cosa del pasado y que no hay que cumplir. Ahora estamos en una etapa de gracia desde que murió Cristo, dice. Amigos, siempre la gracia ha estado presente. Jamás la salvación de Dios ha sido por obras. Siempre ha sido la salvación por gracia. Y eso ya hemos visto, amigos. Siempre Dios ha salvado a Adán y a Eva por gracia, porque los buscó. Fue Él quien tomó la iniciativa. Ellos no merecían. Ellos merecían morir por siempre, aunque ya han muerto, ¿sí? Pero ellos no morirán por siempre. Cuando Cristo venga, los resucitará. Esa es gracia. Y así, desde el pasado hasta ahora y hasta que Cristo venga, la salvación es por gracia. Pero Satanás ha confundido a la gente, diciendo que los mandamientos de Dios ya no tienen que ser obedecidos. ¿Cómo que no tienen que ser? Amigos, por no obedecer y por creer esa mentira, el mundo está como está. El mundo ha despreciado la ley de Dios, su palabra, ha despreciado. Y por despreciar el mundo, esta palabra, esta instrucción, este consejo, estos estatutos, está como está el mundo. Por eso hay corrupción, porque han dejado de lado la palabra de Dios. Por eso hay violencia. ¿Se da cuenta? Por eso hay enfermedades. Por eso hay muerte. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere tomar en cuenta esta ley. Toma en cuenta cualquier consejo pagano, cualquier mentira, y deja a un lado la verdad. La verdad. Y amigos, cuando el ser humano deja a un lado los estatutos, los mandamientos de Dios, cae en desgracia. Vamos a leer, por favor, Deuteronomio capítulo 6. Avance, estamos en el 4, ¿no? Deuteronomio capítulo 4, versículo 13 hemos leído. Ahora vamos al capítulo 6, versículos 17 y 18. Deuteronomio capítulo 6, versículos 17 y 18. Fíjate, por favor, lo que dice Dios a través de Moisés. Deuteronomio capítulo 6, versículos 17 y 18. Dice, mira, fíjate. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová, tu Dios, sus testimonios. Recuerda que pacto tiene la connotación de testimonios, mandamientos, estatutos, consejos, enseñanza, instrucción, ¿no? ¿Y por qué tiene esa connotación? Porque la ley, esos mandamientos están dentro del pacto. Leo otra vez, Deuteronomio capítulo 6, versículos 17 y 18. Guarden cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, sus testimonios y los estatutos que te ha mandado. ¿Qué dice? Guarda. Aquí está aconsejándonos. Guarda. Cuando tú encuentres en la Biblia, guarda mis palabras, guarda mis estatutos, mi ley, mis mandamientos, está diciendo, por favor, hazlo parte de ti. Hazlo parte de ti, que corra por tus venas, que sea parte de tu existencia, que sea parte de tus pensamientos. Ponlo en práctica. En otras palabras, eso significa guarda. ¿Ya? Versículo 18, Deuteronomio 6, 18. Haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová. ¿Y cuándo el ser humano va a hacer lo bueno y lo recto? Cuando guarde los mandamientos de Dios. Cuando el ser humano obedezca, lo ponga en práctica, su vida cambia.
su vida cambia, amigos. Sí, la vida del ser humano se muestra, el cambio que el ser humano tiene en su vida se muestra cuando obedece. ¿Cómo sabemos que alguien ha cambiado? Cuando practica las cosas o los consejos, los estatutos, los mandamientos de Dios. Pero esa obediencia es resultado de una transformación que Dios ha hecho en el ser humano, porque el ser humano ha decidido caminar con Dios. Cuando el ser humano camina con Dios, su vida es transformada por Dios. Cuando el ser humano pasa tiempo en la presencia de Dios, su vida es transformada por la presencia de Dios. La luz de Dios irradia en él, como el sol, la luz del sol irradia en la luna. Así es. Entonces, lo primero que hay que hacer es estar en la presencia de Dios cada día, conociéndolo, caminando a través del estudio de la Biblia, a través de la oración. ¿Se da cuenta? Eso, cuando hacemos eso, el Señor va transformándonos a su imagen, a su semejanza. Porque recuerda que la imagen y la semejanza de Dios, con el cual fuimos creados al principio, fue tergiversado, fue dañado por el pecado. ¿Y cómo es la única manera de reestructurar esa imagen? ¿Cómo es la única manera nuevamente de tener la imagen y la semejanza de Dios? A través de una comunión con Él, a través de un andar cercano con Él. Y cuando nosotros caminamos con Él, lo conocemos, y cuando lo conocemos comenzamos a amarlo, a confiar en Él. Y porque lo amamos y confiamos en Él, nuestra vida se muestra, nuestra vida transformada se muestra en obediencia. Entonces, esos predicadores, esas iglesias que enseñan de que no hay que obedecer los mandamientos de Dios, que los mandamientos de Dios ya son pasados de moda, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿Cómo mostramos de que caminamos con Dios, confiamos en Él, tenemos fe en Él, conocemos a Dios si no obedecemos? ¿Cómo demostramos? La misma Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. La pregunta es, ¿de dónde surgen los frutos? ¿Acaso Jesús no dice, en el mismo Juan capítulo 15, no dice, separados de mí ustedes no van a llevar frutos? Entonces, si la persona es desobediente a los mandamientos de Dios, a los estatutos de Dios, significa que no está llevando frutos. Y eso también significa de que no está conectado con Dios. Porque el que está conectado con Dios muestra los frutos. Muestra. Tiene una vida constante de obediencia. Eso es importante, amigos, hermanos. Versículo 18 dice, Deuteronomio 6:18, haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová. Recuerda que lo bueno y lo recto es resultado de guardar los mandamientos de Dios, ¿ya? En la vida. ¿Y por qué tenemos que guardar cuidadosamente los mandamientos de Jehová, nuestro Dios, sus testimonios, sus estatutos que Él ha mandado? ¿Por qué? Dice, ¿o para qué? Para que te vaya bien y llegues a poseer la buena tierra que Jehová juró dar a tus padres. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Amigos, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios no fueron dados para que nos vaya mal en la vida, para que estemos aburridos, cargados, pesados. Para eso no fueron dados los mandamientos de Dios, como lo enseña el diablo a través de sus iglesias, a través de sus predicadores. No, amigos. Dios entregó o ha mandado a guardar, a obedecer sus mandamientos para que nos vaya bien, dice el versículo 18 de Deuteronomio capítulo 6.
Y recuerde, cuando estoy hablando yo de mandamientos, no solo estoy hablando de los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, estoy hablando de toda la Biblia, la ley, la Torá. Estoy hablando de este libro que son las instrucciones, las enseñanzas de Dios, que son los estatutos, los testimonios de Dios, que son los consejos de Dios. Cuando nosotros seguimos los consejos de Dios, cuando nosotros obedecemos, guardamos, hacemos parte de nuestra vida los mandamientos de Dios, qué dice el texto? Nos va a ir bien. Nos va a ir bien. ¿Cómo vamos a decir entonces que los mandamientos de Dios son pesados, son cosa del pasado, que ya no hay que obedecerlo? ¿Cómo vamos a decir eso? Tremendo, amigos. Pero eso es lo que Satanás enseña. Vamos al capítulo 7 ahora. Capítulo 7, versículos 12 al 14. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 7. Amigos, Deuteronomio capítulo 7, versículos 12 al 14. Ahora vamos a leer. Un saludo para todos los que acaban de conectarse. Gracias también por aceptar la invitación que te enviaron. Si hay alguien aquí que te envió la invitación para escuchar este tema, para estudiar la Biblia, agradece a Dios en primer lugar por eso. Y en segundo lugar, dale gracias a ese amigo, a ese familiar que te envió el link para que tú ingreses. Porque es Dios quien te ha traído aquí. Es Dios, porque Dios quiere que tú conozcas la verdad, quiere que tú conozcas su palabra para que seas libre, para que seas feliz, para que vivas plenamente. Estoy seguro que tú estás pasando momentos difíciles en tu vida. La única manera de liberarte de esa situación es escuchando la voz de Dios, es guardando sus mandamientos, es siguiendo sus consejos, obedeciendo su palabra. Sí, amigo, sí. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 7, versículo 12 al 14. Dice, por haber oído, Deuteronomio capítulo 7, versículo 12. Por haber oído estos decretos, recuerda que el pacto tiene que ver con decretos, mandamientos, estatutos, consejos, enseñanza, instrucción. Todo habla de lo mismo. Por haber oído estos decretos, haberlos guardado, otra vez la palabra guardar aquí, mire, guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Recuerda que la obediencia es resultado de una comunión con Dios. Y la obediencia trae también resultado, ¿qué? Bendiciones. ¿Ya? Si tú siembras obediencia, cosechas bendiciones. Así es. Si tú siembras desobediencia, cosechas sufrimiento, dolor, tristeza, muerte. Por haber oído estos decretos, se está refiriendo a los decretos de Dios, a los mandamientos, consejos, instrucción de Dios. Por haber oído estos decretos, haberlos guardado y puesto por obra, recuerda, no sueles oír. Hay que hacerlo nuestro también y hay que obedecer. No sueles oír, ¿eh? Porque una cosa es, yo escucho los consejos de Dios, yo escucho los mandamientos, sí, pero escuchar no basta. Por eso el texto aquí dice, guarda y ponlo por obra. Jehová tu Dios, si haces eso, guardará también contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Fíjate, los resultados de oír, guardar y llevar por obra los estatutos, los consejos, las instrucciones, los mandamientos de Dios, los consejos. ¿Cuál es el resultado? Versículo 13, Deuteronomio 7:13. Te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas,
los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Versículo 14. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti hombre ni mujer estéril, ni en tus ganados. ¿Se dan cuenta, amigos? Qué interesante, qué maravilloso. Te pregunto, ¿el Señor nos da sus estatutos, sus decretos, sus consejos para qué? ¿Para que nos vaya mal? No, amigos, para que las bendiciones se multipliquen. Dice el texto. Entonces los mandamientos de Dios no son cosa del pasado, no son cosas que nos limitan o nos cortan la libertad. No, amigos, para nada. Todo lo contrario, todo lo contrario. Pero no solo eso, sino ahora avanza al capítulo 10, versículos 12 y 13, que justo es el texto del estudio de hoy. El estudio de hoy lleva por título La ley dentro del pacto y está basado en Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Llegamos ahí. Vamos a leer este texto, Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice, Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Ahora pues, Israel, yo espero que tú estés con tu Biblia. Yo espero que estés con tu Biblia. Yo te aconsejo que siempre que estemos estudiando, tengas una Biblia a la mano. ¿Por qué? Porque no hay mejor manera de aprender que teniendo uno mismo la Biblia, leyendo uno mismo la Biblia, ¿no? Porque también usted puede anotar, puede resaltar, puede pintar allí, darle un círculo. Y cuando usted busque la Biblia, usted va a encontrarlo pintado allí y va a leer y va a fortalecer su vida siempre. Es bueno tener la Biblia en físico. Consígase una, por favor, si no la tiene. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13 dice, Ahora pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová, que andes en todos sus caminos. ¿Sabes qué significa andar en los caminos de Dios? Andar en sus consejos, andar en sus instrucciones, andar en sus estatutos, en sus mandamientos. Eso significa andar en todos los caminos de Dios. Es vivir de acuerdo a lo que Él desea que viva. Y recuerda que cuando hacemos eso, no es porque lo hacemos sin saber, sino porque nos damos cuenta, lo conocemos, confiamos en Él, sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros. Cuando Él nos pide que dejemos algo, es porque quiere lo mejor. Cuando Él nos pide que tomemos algo, es porque quiere lo mejor. Por eso aquí, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 dice, el Señor pide que tú le temas. Temer a Dios significa amarlo. Temer a Dios significa respetarlo. Temer a Dios significa obedecerle. Andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, para que tengas prosperidad. Amigos, ¿para qué tenemos que guardar sus mandamientos? ¿Para qué tenemos que amar a Jehová? ¿Para qué tenemos que andar en sus caminos? ¿Para qué? El texto bíblico de Deuteronomio capítulo 10, versículo 13, la última línea dice, para que tengas prosperidad, para que te vaya bien, para que te vaya bien. Qué tremendo, amigos. Esto es maravilloso realmente, maravilloso. Y un texto más del Antiguo Testamento para complementar esto. Este y otro más. Vamos a leer Josué capítulo 1, versículo 7. Josué capítulo 1, versículo 7. Lo mismo que Dios le enseñó a Abraham. Bueno, en realidad si queremos ir hasta el principio, a Adán y a Eva. A Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿no? Le enseñó a Moisés, Moisés le enseñó al pueblo.
también le enseña a Josué. Lo mismo, amigos, lo mismo. Josué capítulo 1, versículo 7. Fíjese lo que le dice Dios a Josué, que ahora tenía el liderazgo del pueblo porque ya Moisés muere en Deuteronomio. Muere. Entonces quien toma el mando para dirigir el pueblo de Dios, pueblo de Israel, es Josué. Y Dios le dice a Josué lo mismo que le dijo Moisés, lo siguiente. Josué capítulo 1, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar, ojo, de obedecer, cuidando de obrar conforme a toda la ley. Recuerda que ley significa instrucción de Dios, consejo de Dios, enseñanza de Dios, mandamientos de Dios. ¿Ya? Cuidando de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, ojo, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En todas las cosas que emprendas serás prosperado si no te apartas ni a la derecha ni a la izquierda, o sea, si no dejas de seguir los consejos de la ley, de la palabra de Dios, de sus mandamientos. Versículo 8, que nunca se aparte de tu boca, ¿sí?, este libro de la ley, que nunca se aparte, es el consejo, que nunca se aparte los mandamientos de Dios de tu vida, que nunca se aparten las instrucciones, las enseñanzas, los estatutos, los testimonios de Dios, que nunca se aparte de tu vida, dice el texto, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes, otra vez la palabra guardar acá. Guardar, ¿qué significa? Hacerlo nuestro, ¿sí? Interiorizar los mandamientos de Dios, ¿no? Guardes y hagas conforme, es decir, llevarlo a la práctica, hagas conforme a todo lo que está escrito en él, la ley de Dios. La ley de Dios, los 10 mandamientos y la ley de Dios, toda su palabra, la ley. Y dice, guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces, ojo con esto, entonces harás prosperar tu camino. Camino significa aquí tu vida. Harás prosperar tu vida y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Amén, amigos. Repito entonces, ¿cómo creer de que los mandamientos de Dios son una carga, son para quitarte la libertad? ¿Cómo creer que los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, los consejos, sus enseñanzas, sus instrucciones son cosas del pasado? Que eso ya no hay que obedecer porque Cristo murió en la cruz. ¿Acaso Cristo vino a morir en la cruz para eliminar su ley, sus mandamientos, sus estatutos, sus consejos? Jesús vino a salvar a la humanidad. Amigos, vino a salvar a la humanidad, no a abolir su ley, no a anular sus mandamientos, no, porque los mandamientos de Dios son eternos, en primer lugar. En segundo lugar, ¿son para qué? Para mostrarnos nuestra condición y llevarnos a la solución, que es Jesucristo. Si la ley es anulada, si los mandamientos y los estatutos de Dios son anulados, ¿quién va a ser nuestra guía? ¿Quién va a ser nuestra guía para llevarnos a Jesús? ¿Quién? Entonces, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, los consejos de Dios son para prosperidad del ser humano. Eso dice Josué capítulo 1, versículo 7 y todos los textos anteriores que hemos leído. Pero fíjate lo que dice el Salmo 19. Vamos a leer el Salmo 19. Salmo 19, 7 al 11. Busque por favor el Salmo 19 y vamos a leer los versículos 7 hasta el 11.
Salmo 19. Yo espero que estés tú anotando estos textos bíblicos. Salmo 19, 7 al 11. Mira, hablando de la ley de Dios, recuerda que la ley aquí en la Biblia no solo se refiere a los 10 mandamientos, claro que son, pero también se refieren a toda la Biblia, la ley. Recuerda que ley significa enseñanza, ley significa instrucción, ¿sí? Ley significa consejos, significa estatutos, mandamientos, testimonios, todo eso es ley. Y aquí está todo eso. El libro de la ley. ¿Ya? Fíjese lo que dice el Salmo 19, 7 hasta el 11. Vamos a leer este salmo. Salmo capítulo 19, versículos 7 al 11. Dice, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Qué tremendo esto, amigos. ¿Por qué convierte el alma? Alma significa vida. ¿Por qué convierte la vida? La ley. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos con la ley nos muestra nuestra condición y nos dice, tú tienes que ser cambiado, tú tienes que ser transformado, tú tienes que cambiar de camino, porque si sigues así vas a morir. Entonces yo te voy a enseñar y te voy a llevar al que te puede cambiar, al que te puede transformar. Yo no te puedo transformar, yo solamente soy un espejo para ti, para hacerte ver tu condición. Amigos, te pregunto, ¿por qué la Biblia entonces dice, convierte el alma a la ley de Jehová? Porque ahí comienza la transformación. Viendo nuestra condición, luego la ley nos lleva a nuestro Salvador, al que convierte nuestra vida o culmina completamente nuestra conversión, Jesús. Por eso la ley es perfecta, perfecta porque es la única que puede llevarnos a Jesús, la única que puede mostrarnos nuestra condición, perfecta. Y dice, el testimonio, ¿se da cuenta? Ley, mandamiento, testimonio, estatuto, es lo mismo. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Mira, hace sabio al sencillo. El que lee este libro, el que lee los testimonios, los consejos, las instrucciones, las enseñanzas de Dios, se hace sabio. No importa si tú eres un campesino, no importa si nunca fuiste al colegio, a la universidad, no importa, si lees la ley de Jehová, si lees los consejos de Jehová, los testimonios de Jehová, ¿qué dice? Serás sabio. Los mandamientos de Jehová son rectos. Qué tremendos versículos esto, amigo. Salmo 19, 7 al 11. Está describiendo a la ley de Jehová, está describiendo los consejos, las instrucciones, las enseñanzas de Jehová. ¿Cómo son? Perfectos, fieles, rectos, alegran al corazón. Todos estos versículos van en contra de la enseñanza del diablo que dice que la ley de Dios trae pesadez, es una carga, que la ley de Dios es para destruirte. Esa es la mentira del diablo, no le creas. Porque Jehová dice que los mandamientos de Jehová son rectos y alegran al corazón. El precepto de Jehová es puro. Fíjate los nombres que se le da a la ley. Ley, testimonio, mandamientos, precepto, es lo mismo. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Te pregunto, hermano, hermana, ¿cuáles son los beneficios entonces de escuchar la voz de Dios, de guardar la voz de Dios, de ponerlo en práctica la voz de Dios? ¿Cuáles son los beneficios? Convierte el alma,
hace sabio el sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos. ¿Te das cuenta? Todo eso hace la ley. Por eso la ley está dentro del pacto, para beneficiar al ser humano. Por eso debemos obedecer la ley de Jehová, porque recibiremos todos estos beneficios. Versículo 9, el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro. Claro, amigos, muchas personas se van a pagar mucho dinero a un psicólogo, a un terapeuta, a un consejero para que les cambie la vida. Mucho dinero, pero les cambia la vida, no. Pero ¿qué dice acerca de la ley de Jehová? Los consejos, los testimonios, los estatutos de Jehová. Dice que son deseables más que el oro, más que mucho oro refinado y dulces más que la miel, la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Esto sirve para amonestarnos también, amonestarnos. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Qué dice cuando guardamos la ley que hay? Gran recompensa. Qué lindo, hermanos. Amigos queridos, yo voy a dejarlo aquí, pero hay muchos textos bíblicos más que yo podría seguir leyendo contigo para demostrar de que guardar, o sea, interiorizar la ley. ¿Qué es ley? Enseñanza, instrucción, consejo, mandamientos, estatutos, testimonios. Trae muchos beneficios cuando interiorizamos, ¿ya? Llevamos a la práctica, la vida es transformada. Así es, hay muchos textos bíblicos más. Amigos, digamos como el salmista en el Salmo 1, capítulo 1, versículo 2, que dice, en la ley de Jehová está mi delicia, y en su ley medito de día y de noche. ¿Qué tal si le decimos eso hoy al Señor? ¿Qué tal si le decimos como dice el Salmo capítulo 1, versículo 2? En tu ley, oh Jehová, está mi delicia, y de día y de noche medito en ella. ¿Le decimos eso? Vamos a orar. Querido Señor, gracias. Gracias porque nos has dado tus consejos, tus testimonios, tus instrucciones, tu enseñanza, tu ley, tus mandamientos. Gracias porque todos ellos, Señor, nos dan bendiciones, prosperidad, gran recompensa. Nos da delicia, Señor, a la vida. Queremos tener eso siempre. Muchas gracias porque nos amas, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Nunca fue tu intención darnos tu ley, tus mandamientos, para que sean una carga, para quitarnos libertad. Al contrario, tus mandamientos, tus consejos nos quitan las cargas que tenemos y nos dan libertad plena. Ayúdanos a obedecerlo, Señor. Ayúdanos y perdónanos si en algún momento hemos creído que tus consejos no sirven, son cosa del pasado. Perdónanos si hemos dejado a un lado tus mandamientos, tu palabra, tu voz, tus testimonios. Perdónanos. Y gracias, Señor, por el estudio de hoy una vez más, que fue una bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Queridos amigos, como siempre, quiero agradecerle por su compañía. Gracias por haber estado conmigo. Que Dios bendiga tu vida a través de su palabra cada momento. ¿Está bien? Y vamos a obedecer al Señor
sin limitaciones, porque Él sabe lo que hace. Él quiere lo mejor para nosotros. Dejemos de creer lo que el mundo enseña, que solamente son mentiras. Un fuerte abrazo a la distancia y si Dios permite, mañana nos vemos para continuar estudiando la relación que hay entre el pacto y la ley de Dios. ¿Está bien? Nos vemos. Hasta luego.